Llegamos al lugar y allí estaba la casita. Al acercarme más, sentí una fuerte opresión en el pecho y la sangre se me vino hasta los pies. La vieja cabaña en el monte. En aquel tiempo, yo me encontraba trabajando para la INEI. Estábamos realizando el censo correspondiente al año 2014. Mis compañeros y yo estábamos laborando en una área rural muy lejana. Era un poblado pequeño, aún así, todas las casas estaban muy distantes entre sí. Empezamos tarde, ya que nos llevó tiempo trasladarnos hasta allá. Estuvimos tocando puerta por puerta y haciendo las preguntas correspondientes al formulario. En cierto momento mi supervisor me preguntó cuántas casas faltan por censar. Yo le dije que solamente faltaba una, pero aquella estaba sobre la cima de un pequeño cerro. Él me dijo que no podría acompañarme, porque tenía que quedarse en una reunión con los demás. Por lo que yo tenía que ir solo a obtener los datos de esa vivienda. Tenía que apurarme, porque no faltaba mucho para que el sol se ponga, ya que teníamos que regresar al lugar donde todos pasaríamos la noche. Tardé un poco para llegar a aquella casita en la cima de un cerro, pero una vez frente a aquella vivienda que parecía algo extraña, ya que era pequeña, estaba hecha de madera y se encontraba muy solitaria en aquella cima. Recordé que había olvidado preguntar a los vecinos si alguien vivía allí, ya que ese lugar se encontraba muy abandonado y se notaba que nadie había limpiado la parte de afuera por mucho tiempo. Era como si fuera una casa deshabitada. Pensé que toda la caminata que había hecho por subir había sido en vano. Entonces toqué a la puerta y esperé unos segundos, pero nadie respondía. Volví a tocar la puerta un poco más fuerte, esperé unos segundos y nada. Pegué mi oreja hacia la puerta y no se oía nada en el interior, todo estaba en absoluto silencio. Suspiré frustrado. Mientras noté que el sol estaba a punto de ponerse, volví a tocar por tercera vez, quizás por capricho de que mi caminata no haya sido en vano. De repente la puerta se abrió y salió una viejita de edad muy avanzada, la cual me recibió con una sonrisa. Yo me identifiqué y le informé sobre la encuesta. Ella, muy amable, me invitó a pasar y me dijo que me sentara en su viejo comedor, y luego me ofreció una taza de café, la cual yo acepté debido a la amabilidad de la viejita, aunque por su edad ella apenas podía caminar. Al mirar alrededor me di cuenta que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Parecía que nunca las abría para que la casa se ventilara. De hecho, si no fuera por la leve luz del sol, la casa estaría a oscuras. Después de unos minutos, ella regresó con el café que me había ofrecido. Se me hacía curioso que la taza en la que me sirvió era de porcelana muy antigua. Al probar el café tuve que disimular la mueca de desagrado, y es que el café sabía a viejo. A pesar de eso, no quise ser grosero y cada tanto le daba un pequeño sorbo. La anciana era muy amable. Yo le hacía las preguntas, pero ella trataba de cambiarme la conversación y me contaba cosas de su vida. Los únicos datos que me contestó fueron su nombre y su edad. Se llamaba Clementina y tenía 94 años de edad. Se veía que tenía muchas ganas de conversar con alguien. Con gran alegría me compartía sus historias de cuando era niña, de cuando era adolescente, de la primera vez que se enamoró, y me comentó que era casada, pero enviudó muy joven y nunca más volvió a tener pareja. En esas pláticas fue que se pasó cerca de una hora. En cierto momento ella se quedó callada y al notar que yo volteé a ver la puerta, ella me dijo: «Perdóname, hijo, te estoy entreteniendo con mis cosas, es que desde hace mucho tiempo que nadie me visitaba. De verdad me da mucho gusto que hayas venido». Me sentí un poco triste, ya que era evidente que ella vivía sola, probablemente ya ni sus familiares se preocupaban por ella, y tampoco iban a visitarla para saber cómo estaba. En ese momento me di cuenta que la luz del sol ya casi estaba a punto de ocultarse, pues tenía que bajar el cerro caminando yo solo, y me daba miedo que me alcanzara la oscuridad total. Así que con mucha pena tuve que cortarle la conversación a Clementina, pero le dije que a la mañana siguiente volvería para terminar con las preguntas. Ella me sonrió y me dijo emocionada que me estaría esperando. Yo me despedí con una sonrisa, le agradecí el café y me retiré, y comencé a caminar cerro abajo. Cuando llegué con el supervisor me preguntó cómo me había ido y yo le dije que por una parte bien, pero no había logrado capturar la información que necesitaba.
Él me recordó que esa casa era la única que faltaba para cerrar el censo en ese poblado. Todos mis demás compañeros ya habían terminado, pues ya nos teníamos que ir al siguiente lugar. Yo le expliqué que la anciana me adentró en su conversación y no me respondió ninguna pregunta, a lo que él me dijo que temprano por la mañana me acompañaría para realizarle las preguntas a la anciana, y así entre los dos sería más fácil cortar la conversación e ir directo al grano. En cuanto salió el sol, el supervisor y yo nos dirigimos a la cima de aquel cerro. El plan era ir muy temprano para regresar lo más pronto posible, ya que los demás nos estarían esperando para irnos al siguiente poblado. Cuando íbamos subiendo a la mitad de aquel cerro, nos encontramos con un señor que venía arreando a sus animales. Mi supervisor le saludó, pues lo conoció el día anterior en la entrevista que él mismo le hizo. Le contó que nos dirigíamos a la casita de aquel cerro, porque era la única que nos faltaba censar. Él nos dijo, esa era la casa de doña Clementina, pero es en vano que vayan ya que ya nadie vive allí. Me asombré de aquella respuesta y pregunté, ¿entonces dónde vive la ancianita? Él dijo, doña Clementina ya falleció. Quedé sorprendido con esa respuesta y le dije, ¿cómo? No me diga eso, ayer casi anocheciendo, estuve platicando con ella casi una hora entera. El señor un poco molesto me contestó, tengo muchos años viviendo en esta zona, y si no me cree, pues suba y vea las cosas por sí mismo. Mi supervisor también se molestó conmigo, pensó que todo era un invento mío. Yo le aseguré que el día anterior ya había hablado con esa señora y que incluso me invitó una taza de café. Subí con mi supervisor para comprobarle que todo lo que le decía era verdad. Después de un rato caminando, llegamos al lugar y allí estaba la casita. Al acercarme más, sentí una fuerte opresión en el pecho y la sangre se me vino hasta los pies, pues a un lado de la casita de madera estaba una cruz. Una cruz que no estaba el día anterior y era imposible no haberla visto. Tenías que rodearla para poder entrar a la casa. En ella había un nombre y una fecha que nunca olvidaré. Clementina Sánchez Ruiz falleció el 20 de agosto de 2010. La casita estaba más descuidada que el día anterior, las paredes estaban casi tiradas, la madera estaba podrida, y se notaba que en su interior no vivía nadie.